tomaron, secuestraron al Estado y lo pusieron al servicio de una política económica que beneficia a minorías. Arreglaron todo el marco jurídico para beneficio de una minoría en contra de la mayoría del pueblo. Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal 5.1 de Noticias del Bajío y últimas noticias de Acámbaro. Bueno, pues hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se descoció y habló de los daños que le causó el gobierno neoliberal a todos los mexicanos. Esta mañana en la conferencia de prensa dio a conocer todas las leyes que aprobaron durante los gobiernos neoliberales. Leyes que prácticamente todas iban en contra del pueblo, iban en contra de los mexicanos. Por eso tanta pobreza a nivel nacional. Y por eso surgieron tantos ricos en poco tiempo en nuestro país. Miren ustedes, a estas alturas, nuestro país debería estar al nivel de Canadá y los Estados Unidos, porque México cuenta con una enorme riqueza tanto natural como humana. La mano de obra mexicana es calificada y muy requerida en muchos países del mundo. Partiendo de ahí, México debería estar en otro nivel porque es un país muy rico. Sin embargo, los gobiernos neoliberales, dice el presidente de la República, pusieron todas las propiedades de nuestro país en manos de las empresas privadas, en manos de los empresarios. Los gobiernos neoliberales prácticamente tenían secuestrado a nuestro país para saquear, para robar y para beneficiar a empresarios ambiciosos que se enriquecieron a costa de los mexicanos. Por eso es tan importante que nosotros como mexicanos sepamos a quién vamos a elegir como diputados y senadores, porque son ellos los que ponen las leyes, los que hacen las leyes. Y si un diputado o un senador no quiere al pueblo, no ve por los intereses del pueblo y solamente ve por los intereses personales o de grupo o de partidos políticos o de empresarios particulares, entonces los mexicanos estamos cometiendo un gran error al apoyar y darle nuestro voto a los diputados y senadores que no quieren al pueblo de México. Por eso estamos tan atorados. Por eso se hicieron tantas leyes en contra del pueblo de México. Vean ustedes a continuación lo que les voy a poner y lo que dice el presidente de la República. ¿Cuántas leyes se hicieron durante los 36 años de los gobiernos neoliberales que dañaron mucho a todos los mexicanos? Y por eso hay tanta pobreza extrema en nuestro país. Escuchen lo que dijo. Miren, en mayo del 89, al inicio del gobierno de Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, los dos, 1989-1994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Entonces fue una acción conjunta. El 27 de junio de 1990, el PRI y el PAN reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando de la Constitución el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. El 6, me imagino, de enero
de 1992, el PRI y el PAN modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Hoy, por esta reforma, hay enormes latifundios en manos de supuestos ejidatarios inmensamente ricos y se despojó a miles, si no es que millones de dueños originarios de las tierras. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales. Es decir, desde mayo del 92 hasta hace como 4 años no se pagaba impuesto por la extracción de oro, de plata, de cobre. ¿Ustedes creen que esto no lleva dedicatoria? ¿Eran auténticos representantes populares los legisladores? Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Ahí se entregó. Además, en ese sexenio entregaron 6.600.000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 concesionarios del país, Peñoles, Grupo México y Carso. Y esta misma política continuó hasta el 1 de diciembre del 2018, hasta que llegamos nosotros. En 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas, es decir, el 45% del territorio nacional. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación de suelo patrio tan extensa y descarada. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores aprobaron la reforma a una ley secundaria que, a contrapelo de la Constitución, ahí no fue reforma constitucional, fue una ley secundaria, permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. Esto empezó en el 92, de manera ilegal, porque no fue reforma constitucional. Hoy, tales empresas venden a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares el 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya es más, a precios elevadísimos. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, nada más un dato: Claudio X González, papá, fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari, para entendernos mejor. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional. ¿Quién era secretario de Educación? Ernesto Zedillo, para limitar la gratuidad de la educación pública, acotarla solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuera una mercancía la educación media superior y universitaria. Desde entonces, 300,000 jóvenes son rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no podían ingresar porque no aprobaban el examen de admisión, cuando en realidad no había cupo para ellos en los planteles públicos por falta de presupuesto. Rechazaron cada año a miles. Pues por eso no tenemos los médicos que requiere el país. 18 de marzo de 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor
del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, el PRI y el PAN aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, AFORES, los cuales fueron entregados de esa forma a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras. Las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ellos la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad para los derechohabientes. El 12 de diciembre, ni la burla perdonan, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOBAPROA, 12 de diciembre de 1998, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. Esta deuda rebasó el 1.200.000 millones de pesos y de 1995 a la fecha se han destinado solo para pagar intereses más de 800.000 millones de pesos del presupuesto nacional. El 8 de diciembre de 2005, ya durante el foxismo, el PRI y el PAN reformaron la ley de impuestos sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas y financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Una vez consumado el fraude electoral de 2006, el 22 de marzo de 2007, el PRI y el PAN modificaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado a los intereses de banqueros. Con ello los trabajadores pagarán más por sus pensiones, al final recibirán menos. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores del PRI y del PAN aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación del impuesto empresarial a tasa única y el impuesto del 2% por depósito en efectivo, que más tarde aumentaron al 3%. Esto fue derogado. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llaman, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de petróleo. Recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%, incrementando también el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformas o reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones sociales. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de los senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012.